Hola y bienvenidos. En este vídeo quiero enseñarte por qué los sistemas públicos de pensiones, como por ejemplo el español, son insostenibles. Por eso cobra especial relevancia el coger el hábito del ahorro y después coger el hábito de invertir. Es decir, tenemos que aprender a invertir nuestro dinero. Por tanto, la idea de este vídeo es enseñaros el problema que hay en la actualidad en España y en muchos países latinoamericanos con la insostenibilidad del sistema público de pensiones y luego tratar de quitaros el miedo que tiene la mayoría de la gente a invertir, porque invertir en el largo plazo en una cartera diversificada no es tan complicado ni tan riesgoso como la gente cree. Si bien la mayoría de los países que tienen un sistema público de pensiones tienen un sistema que es bastante similar, en este vídeo nos centraremos en España, que es el país donde vivo y donde más controlo los datos que hay en la actualidad acerca de las pensiones. La gente cree que hay una hucha de las pensiones, donde el trabajador va pagando todos los meses y que el Estado se lo tiene ahí reservado para cuando este trabajador se retire y que pueda disfrutar de, bueno, el ahorro que le ha ido guardando el Estado. Déjame decirte que esto no es así y que no existe tal hucha de las pensiones como te quiere vender la televisión y como te quiere vender el político de turno. En España, por ejemplo, es un sistema de reparto, es decir, aquellas personas que están trabajando son las que están pagando con sus impuestos las jubilaciones de aquellos que están jubilados. En esta captura, por ejemplo, vemos cómo se distribuyen todos los impuestos que recauda el Estado, aunque esta captura sea del 2016, los porcentajes siguen siendo muy similares. He escogido esta captura porque lo está mostrando de una manera muy gráfica y que todo el mundo lo puede entender. En esa captura vemos que un 43% de los impuestos van para las pensiones y un 10% de esos impuestos van para la deuda pública. De ese 10% se destina más de la mitad a pagar los intereses de esa deuda pública. Y quedaros con este dato. El 10% de los impuestos que hay en la actualidad va para pagar la deuda pública y más de la mitad de ese 10% va para pagar los intereses de la deuda pública. Vale, Juan, veo que hay un 43% de los impuestos que se destina al pago de las pensiones, pero ¿cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es que cuando se implementó este método había mucha gente que estaba trabajando y había muy pocos pensionistas. Entonces el sistema, por supuesto que era sostenible, porque había mucha gente que estaba aportando sus impuestos al Estado y el Estado recaudaba muchísimo dinero. Ahora hay muchos trabajadores y hay muchos pensionistas. Y el problema que hay de fondo es que la cantidad de dinero que está recaudando el Estado es menor, porque al haber más pensionistas hay más gente a la que hay que aportarle dinero. Entonces, esa balanza se está descompensando. En esta captura del año 2007 de la pirámide poblacional, vemos que las personas, que la mayoría de la población eran las personas que estaban entre los 25 y los 39 años. Acordaos que esto es el año 2007. Fijaros, sin embargo, en esta captura, que es la pirámide poblacional de España del año 2023, cómo esa población ya se está desplazando hacia la gente que tiene entre 40 y 60 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder entre el año 2035 y 2040? Que este máximo de población que vemos que ahora es población activa, en esos años esa gente va a ser la población pasiva, va a ser la gente que va a ser la gente jubilada, digamos. Entonces, una persona con dos dedos de frente, si está viendo que actualmente el Estado está destinando el 43% de lo que recauda al pago de las pensiones y más o menos ahora la balanza está equilibrada, aunque se está desequilibrando, ¿qué es lo que va a pasar cuando estas personas empiecen a jubilar? Que va a haber mucho menos gente aportando y mucha más gente consumiendo recursos del Estado. Entonces, si el gobierno se sigue empeñando en decir que el sistema de pensiones es sostenible, que está todo bien, que no pasa nada, que las pensiones están aseguradas, pues básicamente lo va a poder solucionar de tres formas. Si es con impuestos, aunque en la tele y en las publicidades digan que se lo van a subir a los ricos, que no sé qué, lo cierto es que nos lo suben a todos. Y si nos suben los impuestos, lo que generan es que la población sea más pobre y que cada vez sea más pobre, porque cada vez se están subiendo más los impuestos. Esto es algo que mucha gente a lo mejor no se da cuenta.
Pero a lo largo del tiempo los impuestos no bajan, los impuestos siempre se incrementan. Y eso es porque el Estado no baja su gasto, sino que incrementa su gasto. Esto además tiene otras consecuencias que son mucho más graves que hacer más pobre a un trabajador, por ejemplo. Es decir, si tú tienes un Estado donde los impuestos son cada vez más altos, atraes muchísima menos inversión de que si tus impuestos son relativamente bajos o son por lo menos impuestos justos. Si atraes menos inversión, es evidente que se van a crear menos empresas extranjeras, vas a tener menos inversión, menos puestos de trabajo y eso se va a empezar a hacer como una especie de círculo vicioso donde empiezas a tener más desempleo o empleos de menor calidad. Entonces tienes menos gente que está aportando dinero al Estado y tienes más gente que está consumiendo recursos del Estado, porque esa gente que está desempleada es evidente que va a tener que chupar recursos del Estado. Lo que vimos ahora era la presión fiscal y en esta medida es lo que se basan los políticos españoles para tomar como excusa de que la presión fiscal en España es menor con respecto a ciertos países de la Comunidad Europea. Pero lo cierto es que hay una medida que mide el esfuerzo que tienes que hacer tú como contribuyente para pagar impuestos. Y esa medida se llama el esfuerzo fiscal. Y esto en lo que se basa esta medida es que no es lo mismo pagar para una persona que gana, por ejemplo, 1.000 euros al mes, pagar 40% de impuestos que para una persona que gana 10.000 euros al mes, pagar un 40% de impuestos. Eso es en lo que se basa lo que vamos a ver ahora. Este gráfico nos muestra de una forma muy simplista cómo el esfuerzo fiscal es muy alto si lo comparamos con el resto de países de la Comunidad Europea, aunque la presión fiscal no sea tan alta como esos países. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente en España tiene un sueldo mucho más bajo o que tiene menos poder adquisitivo de lo que tienen otros países de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Eso es lo que quiere decir este gráfico, que a la mayoría de las personas le cuesta muchísimo más pagar impuestos en España, aunque se pague menos porcentaje que en países más desarrollados como puede ser Francia o otros países que vimos en el gráfico. Detrás de esto hay muchísimos factores macroeconómicos, ¿vale? Pero podríamos reducirlo básicamente a la calidad de las industrias que hay de cada país. Aquella industria o aquel país que tenga las industrias que agreguen más valor al tejido productivo van a tener empleos de más calidad y por tanto sueldos de más calidad. Es decir, no es lo mismo un país como Alemania que tiene pues, su mayor parte en industrias, que es de ahí de donde proviene la mayor parte de su PBI, que en España, donde la mayor parte de su PBI es del turismo y son empleos de baja calidad porque, como hacer del turismo, el valor añadido que tienen esos empleos son muy bajos. Por tanto, esos salarios van a ser bajos porque producen poco valor añadido y producen poca riqueza en el país, ¿vale? Porque no nos olvidemos que la riqueza de un país viene por las industrias que tiene detrás, no viene por el Estado que tiene detrás. La segunda alternativa que tienen es que se endeuden. Que se endeude quiere decir que pagan las pensiones a cambio de emitir deuda. Y esto lo que hace no es solucionar el problema, sino que es como ponerle un parche a la economía y lo que hace es trasladar esa carga a las generaciones venideras. Recordemos que el Estado actualmente está destinando un 10% a pagar solo la cuota mínima y de esa cuota mínima es una gran parte son intereses. O sea, recordemos, tengamos esto presente. Si se van a endeudar para seguir pagando las pensiones, esto quiere decir que esa cuota cada vez va a ser más grande y que esos intereses cada vez van a ser más grandes. Por tanto, los impuestos que recauda el Estado, pues tendrá que recaudar más para tratar de cubrir esa parte de la deuda. Y se lo traslada a las generaciones venideras porque una vez que contraigo la deuda no la empiezo a pagar inmediatamente, sino que tengo pues unos años para empezar a pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues estás trasladando tu problema actual al futuro, a las generaciones venideras. La tercera alternativa que tienen es un recorte en las pensiones. Esto ya lo aplicaron en Grecia y además fue un partido de izquierdas. Es que era completamente insostenible y lo seguirá siendo insostenible, aunque están, como os dije antes, están trasladando el problema que tienen ahora hacia el futuro y que se arregle el político que viene. Eso es lo que están haciendo. Con la consecuencia de que ahora pues un jubilado en Grecia tiene muchísimo menos poder adquisitivo de lo que tenía un jubilado hace 20 años.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que un político no quiere decir y no quiere hablar del tema porque cuando un político levante la voz diciendo, pues hay un problema con las pensiones, evidentemente va a saltar la oposición y va a hacer política en contra de ese político que está diciendo que hay un problema con las pensiones para hacer política a su favor. Entonces los políticos lo que están haciendo es ignorar el problema, llegar al poder, parchear un poco el tal y pasarle el marrón al siguiente mandato, al siguiente político que de turno que venga. Es decir, están ignorando el problema, haciendo lo que en finanzas se llama el efecto avestruz. Si uno te dice, mira, hay un fuego, ¿no? ¿Qué fuego? Si yo no lo veo, que tengo la cabeza metida en el agujero. Eso es lo que están haciendo los políticos, señores. Este problema ya había pasado en Inglaterra en los años 70. Ahí se dieron cuenta en los 70 que el sistema público de pensiones que tenían pues era insostenible en el largo plazo y lo que hicieron fueron los dos partidos, los dos grandes partidos políticos, se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto entre caballeros y dijeron que iban a trasladar el problema a los ciudadanos, les iban a comunicar el problema a los ciudadanos y los ciudadanos lo aceptaron perfectamente. Y lo que hicieron fue pagarle a las personas que estaban jubiladas, les siguieron pagando la jubilación, pero la gente nueva que se incorporaba al sistema laboral ya empezaba con un sistema privado de capitalización. Entonces lo fueron haciendo de una forma paulatina y el cambio no se notó. Y hoy en día Inglaterra no tiene este problema. En España, en el año 2000 y pico, el presidente del Banco Central de España dio la voz de alarma de que se empezaban a ver síntomas de que el sistema público de pensiones era insostenible. ¿Y qué es lo que hizo la oposición? Pues decir que nos querían dejar a los jubilados sin pensión, que nos quieren robar el sistema de pensiones. La consecuencia de esto fue que al día siguiente echaron al presidente del Banco de España y aquí no se volvió a hablar más nada del tema y sigue todo tal y como está. Entonces, esto nos demuestra la diferencia que hay entre las clases de políticos, ¿no? Es decir, los políticos que siguiendo su ideología o no, quieren hacer las cosas bien para su país y la clase de políticos que tenemos en España y que tuvimos en Argentina los últimos 20 años, que quieren hacer las cosas para su provecho personal, que es mantenerse en el poder el máximo tiempo posible y chupar todo lo que puedan chupar. Entonces, como conclusión, por esto que te acabo de decir, y esto es solamente el tema de las pensiones, porque hay muchas más cosas que tocar dentro de lo que sería la educación financiera para un español medio. Pero ya con esto tienes suficientes argumentos como para plantearte si eres una persona de mi generación o un poco más joven o un poco más vieja, que debes plantearte seriamente el hecho de que debes empezar a invertir, debes empezar a invertir tu dinero y debes empezar a ahorrar. Y ahorrar solamente y guardarlo bajo colchón no sirve de nada porque, como vimos este año y el año anterior, hubo inflación. Y si tú, por ejemplo, tenías 1.000 euros ahorrados, con la inflación que hubo en España, que la inflación media era aproximadamente el 10%, pero si vamos al supermercado a comprar, vemos que eso en los alimentos se trasladó más o menos entre un 30 y 40% de media, vemos todo lo que hemos perdido de poder adquisitivo. Entonces, por eso es la importancia y es vital empezar a invertir. Por eso me gustaría que compartas este vídeo tanto con la gente que es de izquierda, como la que es de derecha, como la que no le hace caso, como la que le hace caso todos los días a los políticos, que les sirva este vídeo para haceros abrir los ojos de que hay un problema y que los políticos lo están ignorando y que los que vamos a pagar el plato vamos a ser nosotros. Entonces, es mejor ser previsor, empezar a estudiar cómo invertir de una manera diversificada, que yo en los futuros vídeos prometo enseñaros cómo podéis hacerlo de una forma básica y que no supongan riesgos excesivamente altos, pero en definitiva, vosotros son los que tenéis que tomar esa decisión y decidir aprender a invertir por vosotros mismos. Porque cuando reviente el sistema no van a dudar en recortar las pensiones. Ya lo hicieron en Grecia y es un país europeo. O sea, no penséis porque estáis en Europa, es la jauja. No, no, no. Es que les da igual. Les da exactamente igual. Los políticos hay que hacerse la idea que solo quieren estar en el poder y hacen lo que sea por estar en el poder. Y es evidente que las personas les importa un huevo. Entonces, si este vídeo te ha servido para abrirte los ojos, por favor déjame un like y déjame en la sección de comentarios que te ha servido justamente para eso que está pensado.
que es para abrirte los ojos. Me va a poner muy contento porque sé que va a haber una persona más que se está despertando y que no va a seguir siendo una oveja del gobierno y del político de turno. Como dice Milei, a un político zurdo no le puedes ganar hablando, pero si le plantas los datos a un político zurdo, se le pone la pantalla de loading